Auditoría de estados financieros de acuerdo a la NAGA. Los integrantes del grupo son Freddy Zucca, Mauricio Gisbert, Yerli Tancara, Erika Machicado, Gabriela Ramos, Roger Marzana, Helen Ochoa, Jessica Paxi, Carla Solano, Norca Saucedo, Jacqueline Machaca. Muy buenas tardes, mi nombre es Freddy Iván Zucatola. Les voy a explicar lo que es servicio de aseguramiento, la cual nos da referencia que un auditor está bajo un contrato y está obligado para el registro del contador, y él tiene que pedir los estados financieros, ya sea una revisión, documentación y verificación. Vamos a pasar al siguiente punto, que es el Código de Ética Profesional de la Contabilidad. Esto está basado básicamente en difusión de elaboración, difusión de colaboración, respeto entre colegas y conducta, respeto, confidencialidad, responsabilidad, independencia, objetivo, integridad. Esto lo podemos ver en la NIA 220, ya que nos indica que un auditor debe llevar todo este tipo de ámbitos para realizar una auditoría, ¿no? Vamos a pasar con el siguiente. Las normas internacionales del control de calidad. Es más que todo es un círculo donde lleva el monitor, lleva los requisitos de la éticos relevantes, la ejecución de trabajos, recursos humanos, aceptación de continuación de relación con los clientes, el liderazgo y responsabilidad por la calidad dentro de la firma, y, y como pueden ver tenemos aquí lo que hemos mencionado, los socios del trabajo, firma de inspección. Esto es un detalle de cómo se debe realizar una auditoría. Vamos a pasar al siguiente. Encargo de seguridad razonable, examen de auditor. El grado de responsabilidad que asume al momento de realizar la auditoría. Si digamos hay un error o un fraude, esta se la va a ser ejecutado bajo unas normas que tenemos como auditor, y tiene que asumir la responsabilidad que se le está dando, ya sea si digamos hace una auditoría de activos fijos o de inventario, y esta tiene que eh, ser a detalle y más que todo a un informe. El encargo de seguridad limitada es dar un informe claro que contenga la conclusión, y a su vez debe describir el alcance del cargo, de modo que determine, que nos indica que en este marco nos está indicando que debe dar un criterio, o sea, un criterio, una evaluación del sistema del control interno, que pruebe todos los registros contables, respuesta de preguntas formuladas, procedimientos y aplicativos de la auditoría, y entre otros, ¿no? Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es la auditoría de estados financieros de acuerdo con las normas de auditoría general aceptadas en Bolivia. Debe tener materialidad del fraude o error, es decir, se se refiere a un control de calidad de empresa que efectúan de manera de sus políticas y procedimientos de control interno, es decir, que tiene que llevar toda la política de una empresa, ya sea control interno o control externo, para que estos puedan efectuar una auditoría transparente, y debe verificar sus comprobantes estando vinculadas con el rubro, es decir, que tiene que estar vinculada con el rubro a si digamos ha comprado material para la empresa, en caso digamos ha pagado la colegiatura de su hijo y no están vinculadas, y eso tiene que observar un auditor mediante los comprobantes, ya sea factura o entre otros, ¿no? La opinión sobre los estados financieros es un criterio de informe, que él da su opinión, da su forma, sus perspectivas y qué errores ha encontrado, y según eso va a determinar este informe, ¿no? La gestión de negocios actualmente se basa en los riesgos a los que están expuestos y que podrían afectar el logro de sus objetivos empresariales, entre ellos la fiabilidad de la información financiera.
riesgos en la auditoría de estados financieros deben considerarse conjuntamente los controles relacionados dentro de los siguientes pasos. Como nivel 1, riesgos con nivel de identidad. Esto incluye los riesgos a nivel de negocios y procesos. Nivel 2, riesgos a nivel de procesos, estados financieros y aseveraciones de los estados financieros. Por lo tanto, el alcance del trabajo del auditor y la opinión del auditor provista se limitan así a los estados financieros. Están preparados respecto a los aspectos materiales de acuerdo con el marco de la referencia. Incorrecciones materiales en los estados financieros. Una incorrección es una diferencia entre el importe, clasificación, presentación o información revelada respecto de una partida incluida en los estados financieros y en el importe. Un ejemplo sería, podría ocurrir que para determinar la depreciación de un activo fijo durante un periodo, se hace necesario el reporte de horas máquinas en que fue utilizado y este no fue entregado con fecha del corte en que se preparó la información financiera. Por lo tanto, que la revelación de la información no tuvo en cuenta datos necesarios que se constituyen como requisitos para estimar el valor de la depreciación del periodo. En este caso, estamos hablando de una incorrección por omisión de una cantidad o de una información a revelar. Otros casos que se consideran incorrección son: primer punto, la inexactitud al recoger o procesar datos a partir de los cuales se preparan los estados financieros. Segundo punto, estimaciones contables erróneas por malinterpretar información. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo voy a dar a conocer un poco sobre las aseveraciones de los estados financieros. Esto es una importancia que consideran los estados financieros. Son declaraciones efectuadas por la administración de una entidad y por lo tanto, esta se convierte en una observación o en una afirmación. Bueno, aquí tenemos dos puntos que nos indican. La primera es las explícitas o no incluidas en los estados financieros de la niña. Es una relación con el reconocimiento de medición que se presenta y revelación de diversos elementos de importes y revelaciones en estados financieros. En el segundo punto tenemos la ejecución de auditoría. Los objetivos específicos de la auditoría consisten en probar la razonabilidad de esas aseveraciones que después permiten concluir sobre el conjunto de los estados financieros. Bueno, aquí vemos las observaciones. Bueno, las observaciones pueden ser relacionadas con la integridad, también con la exactitud, la existencia, la prioridad, el derecho y las obligaciones. También puede ser la mediación, la presentación y la revelación de cada saldo de cuenta, también de tipo de transacción. La revelación contenida es los estados financieros de manera específica. Aquí tenemos el ANIA 315, establece que las observaciones utilizadas por un auditor para considerar los distintos tipos de potenciales. Los distintos son, puede ocurrirse en clasificarse en las siguientes categorías. Aquí vemos los tipos de transacciones hechos durante el periodo de audita. Aquí vemos las observaciones, las descripciones. Bueno, en las observaciones tenemos las ocurrencias. Las ocurrencias son las transacciones y eventos registrados que ocurren responden a la entidad. La integridad se basa en registrar también todas las transacciones, eventos que deberían registrarse. En la exactitud también son los importes y otros datos relativos a las transacciones. También eventos que se han registrado inadecuadamente.
En el corte de operación son las transacciones y eventos que se han registrado en los periodos contables de acuerdo a su forma. Y en la clasificación tenemos también las transacciones de eventos que se han registrado en las cuentas apropiadas. Por último tenemos la auditoría de estados financieros de acuerdo con la NAGA en Bolivia. Bueno, aquí vemos un cuadro donde los saldos de cuentas a la fecha de preparación de los estados financieros. Aquí vemos las observaciones y las descripciones. En las observaciones tenemos las existencias, que son los activos, pasivos y transacciones de patrimonios que existen. Los derechos y obligaciones son las entidades que poseen controlar los derechos de los activos y también los pasivos, que son obligaciones de la entidad. Y la integridad se ha registrado como todos los activos, pasivos y partidas de patrimonio que tenían que registrarse. En el último tenemos medición y asignación. Eso también son los activos, pasivos y patrimonios que se incluyen en los estados financieros por importantes apropiados, y en cualquier ajuste de mediación o asignación resulten adecuadamente registrados. Riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría está definido como las posibilidades de que como auditores, como proyectistas de una revisión, podamos dar un juicio errado sobre alguna actividad, un proyecto o demás. Bueno, el objetivo de una auditoría principalmente es reducir el riesgo de que este mismo riesgo llegue a un nivel aceptablemente bajo, que no afecte a la empresa y sus actividades. El riesgo de la auditoría está en función a varias cosas, como ser el riesgo de incorrección material, el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Bueno, el riesgo de incorrección material es el riesgo de que los estados financieros contengan incorrecciones materiales, dicho de otra manera, de que haya en la misma revisión tenga aparecer errores por materiales realizados incorrectamente. Se encuentra del hecho de combinar el riesgo inherente y el riesgo de control. El riesgo inherente es una susceptibilidad de que alguna acción pueda resultar en el futuro. El riesgo de control es la posibilidad de que en una corrección pudiera existir una aseveración. Dicho de otra manera, que en el mismo control pueda ser incorrecto. Y el riesgo de detección, que pueda ser aplicado a un nivel a un proyecto, una evaluación, y que ésta pueda tener una detección mala y una detección errada. Bueno, más abajo muestra que el riesgo de auditoría, como dijimos, se encuentra mediante el riesgo de incorrección material y el riesgo de detección. Metodología de auditoría. El auditor debe ejercer su juicio y escepticismo profesional al plantear y desempeñar una auditoría. Para obtener seguridad razonable, el auditor debe obtener evidencia suficiente y adecuada de auditoría para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. La metodología de auditoría en base a riesgo se requiere la utilización de 3 fases. Fases en base a riesgo: valoración del riesgo, respuesta al riesgo, elaboración de informe. En valoración del riesgo, planificar la auditoría, desarrollar procedimientos de valoración de riesgo. En respuesta al riesgo, diseñar procedimientos adicionales de auditoría, efectuar procedimientos adicionales de auditoría. En elaboración de informe, evaluar la evidencia de auditoría obtenida, elaborar el informe de auditoría. Valoración del riesgo. Bueno, el objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos del material incorrecto que pudiera existir en un nivel de estado financiero, por el medio de entendimiento de la entidad, brindando una base para implementar las respuestas a los riesgos valorados, obviamente, del material incorrecto. Efectuar actividades preliminares relacionadas con la aceptación o continuidad del cliente.
realizar la comprensión de la entidad y sus riesgos mediante la utilización de herramientas administrativas y establecer los umbrales de la materialidad a ser utilizados durante el desarrollo de auditoría. Valorar el riesgo de la auditoría a nivel de estado financiero y a nivel de aseveraciones. Realizar discusiones con el equipo de auditoría sobre los riesgos identificados. Definir la estrategia global de la auditoría. Y esas fueron las actividades que se deben considerar en la etapa de la evaluación de riesgos. Respuesta a los riesgos. La respuesta a los riesgos parte de la estrategia global de la auditoría, que permite preparar el plan detallado de la auditoría en base al enfoque de auditoría luego de la variación del riesgo de incorrección material, en el cual se debe incluir la naturaleza, como también el alcance y extensión de las pruebas al ser aplicadas. La NIA 330 en Bolivia nos dice que es responsabilidad del auditor de planear e implementar respuestas a los riesgos de representación errónea de importancia relativa identificados y evaluados durante la auditoría de estados financieros. Objetivo. El auditor debe obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa, a través de la planeación e implementación de respuestas apropiadas a los riesgos. Definiciones. Procedimiento sustantivo. Procedimientos de auditoría desarrollados para identificar representaciones erróneas de importancia relativa a nivel de aseveración. Dentro de estos procedimientos están pruebas de detalles y procedimientos analíticos sustantivos. Pruebas de control. Procedimientos desarrollados para evaluar la efectividad operativa de los controles para prevenir, detectar y corregir representaciones erróneas de importancia relativa a nivel de aseveración. Requisitos. Respuestas generales. El auditor debe planear e implementar respuestas generales a los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa a nivel de estado financiero. Estas respuestas deben de incluir asignación de personal con la experiencia y las capacidades necesarias para asumir el trabajo de auditoría, diseñar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría relevante, procedimientos de auditoría para responder a los riesgos de representación errónea de importancia relativa a nivel de aseveración. El auditor debe diseñar e implementar procedimientos de auditoría adicionales que respondan a los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa a nivel de aseveración. La evaluación del auditor de los riesgos identificados le permiten considerar el enfoque apropiado para conducción de la auditoría. Este enfoque implica controles y procedimientos sustantivos. La implementación de los procedimientos debe estar de acuerdo con las características particulares de la transacción, saldo de cuenta y relevación que presenta la representación errónea. Debe obtener evidencia para determinar que los controles están operando efectivamente y así poder trabajar en base a ellos. Para obtener esta evidencia, se debe recurrir a auditorías previas que le brinden suficiente y apropiada información relevante a los controles, y así que el auditor encuentre un riesgo de representación errónea de importancia relativa, debe desempeñar los procedimientos sustantivos apropiados. El auditor debe de evaluar si la presentación de los estados financieros está de acuerdo al marco de referencia de la información financiera aplicable. Caso contrario, debe de abstenerse a dar su opinión sobre los estados financieros. Documentación. El auditor debe documentar las respuestas generales a los riesgos evaluados de representación errónea
de importancia relativa a nivel de estados financieros y procedimientos relacionados a los riesgos evaluados a nivel de aseveración, como también debe de representar los resultados de los procedimientos llevados a cabo. Continuando con la explicación, yo le voy a hablar acerca de la elaboración del informe de auditoría. La fase final de la auditoría consiste en evaluar la evidencia obtenida y determinar si ésta es suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. En esta fase es importante determinar los siguientes puntos. Cualquier cambio en el nivel de riesgo valorado, si las conclusiones extraídas del trabajo efectuado son apropiadas, si se han encontrado circunstancias sospechosas y que los riesgos adicionales han sido apropiadamente valorados y los procedimientos adicionales se efectuaron como se requería. Y cuando se han efectuado todos los procedimientos y se ha llegado a conclusiones, estos dos puntos son muy importantes. Los hallazgos de auditoría deben ser reportados a la administración y se debe formar una opinión de auditoría y tomar una decisión sobre la correcta redacción del informe de auditoría. Al emitir el informe, el auditor puede incluir una opinión limpia o una opinión modificada, lo cual implicará redactar un informe con una opinión con salvedades, una opinión adversa y una abstención de opinión. Por lo tanto, durante la etapa de elaboración del informe de auditoría se deben realizar las siguientes actividades y documentarlas. Tenemos actividades y documentación. En actividades, evaluar la evidencia de auditoría obtenida. En su documentación tenemos establecer factores de riesgo y procedimientos de auditoría. Como segundo, reevaluar el cálculo de la materialidad. Como tercero, actualizar la valoración del riesgo. Como cuarto, preparar el resumen de las diferencias de auditoría. Preparar un resumen de las deficiencias de control interno derivados del examen a los estados financieros. Efectuar la revisión final general de los estados financieros. Efectuar procedimientos analíticos finales. Evaluar el uso de trabajo de terceros. Preparar el memorando de resumen de auditoría. Para la segunda actividad tenemos preparar el informe de auditoría. Y en su documentación tenemos formar una opinión en base a los resultados de auditoría. Como segundo, emitir el informe de auditoría que contenga una opinión limpia, una opinión con salvedades y una opinión adversa. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Norca Saucedo Apaza. A continuación del tema voy a darle a conocer sobre la documentación de la auditoría. Estos son registros de los procedimientos de auditorías aplicadas y de las conclusiones alcanzadas por el auditor, que también se utiliza como un sinónimo de papeles de trabajo. En la documentación es importante para apoyar la opinión del auditor y dar evidencia de que la auditoría se llevó a cabo de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, que es NIAS 230. Asimismo, la documentación tiene que ser un material preparado, material obtenido y con datos almacenados. Las normas requieren documentación de auditoría suficiente para hacer posible que un auditor experimentado que no tuvo conexión previa con la auditoría entienda los siguientes pasos. Debe registrar la planeación, naturaleza, la oportunidad y alcance de los procedimientos de auditorías realizadas. El siguiente paso es que los resultados debe efectuar esos procedimientos y la evidencia de auditoría obtenida. El tercer paso es que los asuntos significativos que surgieron durante la auditoría tengan también las conclusiones a las que se llegaron sobre estos y el juicio profesional para llegar a esas
Conclusiones. Beneficios de la auditoría basada en riesgos. La utilización de esta metodología brinda los siguientes beneficios. Énfasis en el conocimiento de la entidad, sus riesgos y el control interno. Comprensión del control interno para establecer el alcance, naturaleza y oportunidad de los procedimientos a ser aplicados. Procedimientos de auditoría centrados en los riesgos específicos. Flexibilidad en el enfoque de auditoría para fijar el momento en que se necesita realizar el trabajo de auditoría. Planificación estratégica de auditoría mediante un enfoque definido en base a la evaluación del riesgo de auditoría y los factores que lo componen. Esfuerzo del equipo de auditoría centrado en áreas clave o relevantes para el logro de los objetivos, énfasis en la utilización del criterio profesional durante el desarrollo de toda la auditoría. Comunicación oportuna de cuestiones de interés para la administración, entre otros.